Damos gracias a Dios, amén, hermanos. Bueno, como todo ser humano, a veces las emociones quieren como que impedir de que podamos tener esa libertad de ser usados por Dios. Es un privilegio, hermanos, gracias. Hace algún tiempo lo anhelaba, estar aquí, poder ser un ministro de Dios en el sentido de predicar. Y antes de irme, yo le pedí al pastor que me diera esta bendición. Yo creo que todo hermano que ha nacido en esta iglesia, yo he nacido en Cristo Jesús en esta iglesia, en algún momento debes tener el deseo en tu corazón ser parte de tu propia, digamos, congregación donde tú estás. Quizás sea reconocido en otros lugares, pero si en tu casa no te aman, no te consideran como que algo no cuadra, ¿no? Y eso le pasó al Señor, ¿no? Él dijo, bueno, nadie es profeta en su propia casa, pero después que Él culminó su plan de redención, ahora su casa, realmente, cuánto desearía de volver a ese tiempo que Él estuvo con ellos. Llegará el día que su pueblo lo van a desear volver el tiempo cuando Él se encarnó y estuvo con ellos. Quiero pedirles por favor que vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2. Seguramente algunos hermanos ya reconocen este capítulo, pero es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y con mucho temor le dije, Señor, no, pero Dios es Dios y Él quiere hablar y quiere ministrar nuestras vidas, mis hermanos. El tema de esta mañana es volviendo al primer amor en Cristo. Acompáñame capítulo 2, verso 4 y verso 5, y nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Padre, Señor, te doy gracias por esta bendición y este privilegio que tú me das, Señor, de predicar tu palabra, el mensaje que tú me has dado y has ministrado primeramente mi vida, Dios. He sido movido, Dios. Me has hablado, me has confrontado, Señor. Me has humillado, Dios. Y te agradezco por no permitir que me pierda. Y te agradezco por no permitir, Señor, que me aleje de ti. Háblanos y ministranos. Pasa tu carbón encendido por mis labios, por mi corazón, para que lo que salga de mi boca, Señor, sea de tu espíritu, no sea nada mío, Señor. Quita todo prejuicio que tengamos o aquello, Señor Dios mío, que impide de que podamos oír tu voz, que es, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Háblanos. Amén. Dice así la palabra de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Tomemos nuestros lugares, hermanos. A modo de introducción, hermanos, cuando yo entré por primera vez a esta iglesia, en un culto de oración, un culto martes, yo venía a los cultos de los jóvenes, venía a los cultos de los domingos, y pues los cultos de los martes todavía no, porque sabemos que los martes es orar, es estudiar, y eso no, al principio no era conmigo, eran los jóvenes, ok, y ahí conocí ahora a mi esposa Karen, y andábamos entre jóvenes. Pero cuando yo entré por primera vez al culto de los martes, antes, hermano, el pastor cuando dirigía nos reunía en grupos y se repartían las peticiones, ¿no? Eran pequeños grupos. Y quiero comentarles que cuando me tocó a mí, la primera vez que entré en mi grupo, a mi lado estaba la hermana Susana, a mi otro lado estaba la hermana Gloria, la hermana Isabel, la hermana María Varillas, estaba la hermana Modesta Malqui, y no me acuerdo, 2, 3 hermanas que sabemos cómo es la hermana, ¿no? Cómo son mis hermanas, en oración, así bien. Entonces, empezamos a orar. Yo primera vez, yo rezaba, ¿no? Vengo del mundo, ¿no? Apenas yo no sabía qué era orar. Orar de verdad, en grupo, en iglesia. Entonces nos reunimos y yo agacho, cierro mis ojos, Señor, ayúdame.
Y un momento u otro escucho, en el nombre de Jesús, suéltalo, Dios. Y después escuchaba por acá, sí, Señor, sálvalo, sánalo. Yo abría mis ojos y miraba, ¿qué pasa? Y empezó a darme miedo, empezó a sentir, ¿qué es esto? ¿Dónde me he metido, Dios? Estaba un poco confundido. Y en esa el pastor dice, tómense de las manos. Y entonces cogen mis manos. Estamos sentados. Y entonces cuando uno no llega a Cristo, uno no tiene la costumbre de alzar las manos. Ya uno alza la mano y puede durar horas arriba. Por primera vez yo estaba y alza la mano. Llegó un momento que mis manos me dolían, yo ya no podía aguantar y las hermanas estaban orando, clamando a Dios. Me tuve que parar para descansar. Y las hermanas se ponen de pie y alzan sus manos, hermanos. Eso quedó marcado en mi corazón, quedó marcado en mi mente. Que pude ver a una iglesia con esa pasión para orar. Con ese fuego, digámoslo así, de entrega. Se clamaba. No estoy diciendo que no clamamos. Estoy diciendo que yo conocí un clamor de unas hermanas. Y recuerdo que oraron por mí. Porque se dieron cuenta que yo estaba en medio de ellas. Y soltaron todo lo que tenían que soltar delante de Dios. Esa fue mi primera experiencia y la extraño. De tal manera que cuando uno ora al Señor con todo su corazón es estar en la misma presencia de Dios. Uno descansa. El alma recibe ese alivio del problema que tengamos o de lo que estemos pasando. Dios oye nuestras oraciones en el Espíritu. Así era la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo y sabemos, no quiero hablar mucho de la historia, pero a modo de introducción es que fueron instruidos en la doctrina, fueron instruidos en la manera de vivir. En el capítulo 1 le dice, ustedes ahora son hijos de Dios adoptados por medio de la sangre de Cristo. Que deberían de comportarse como tal, como hijos de Dios. Y en el capítulo 5, 4 y 5 deberían dejar de vivir de la manera que andaba el mundo. De despojarse de ese viejo hombre, de esas viejas vestiduras y ponerse la nueva que es en Cristo Jesús. En el capítulo 2 habla y les enseña de que ya no existe distinción de pueblo, ya no había judío ni gentil. Ahora, por medio de la cruz de Cristo, la sangre de Cristo era un solo pueblo y deberían de vivir en unidad. Y ante las adversidades y los problemas que podían tener espiritualmente, de las acechanzas del diablo, Dios les dijo, tienen una armadura que es Cristo. Una iglesia que conocía la palabra por medio del apóstol Pablo, Aquila, Priscila, Timoteo, fueron instruidos en todo momento, en toda instancia. Según la historia dice que aún el apóstol Juan también fue su pastor de ellos. Y toda la región de Asia Menor. Podemos ver una iglesia que alcanzó y uno cuando lee el libro de los Efesios, uno se queda maravillado y decir, wow, tanta riqueza doctrinal, palabra de Dios, que podemos ver a Cristo realmente, el carácter de Cristo, y vemos el amor de Dios que tiene hacia esta iglesia, de que ellos querían que crecieran de ese nivel, de esa forma. En el último verso de la carta de los Efesios podemos ver algo muy importante que el apóstol Pablo les dice, les hace recordar. Capítulo 6, verso 24 del libro de los Efesios. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Termina diciendo la carta, la gracia de Dios, su favor inmerecido, sea sobre todos ustedes, de los que aman al Señor, y el amor inalterable. Había una iglesia que amaba a Dios, inalterable, hermanos. Y qué bonito cuando uno viene a los pies de Cristo. Y no quiero hablar acá de las emociones, del fuego que uno dice, ya quiero salir a evangelizar, ya yo quiero barrer la iglesia, ya yo quiero estar en todas las reuniones.
Cuando hablamos del primer amor, no estamos hablando de las emociones o los sentimientos que tú tienes por alguien, sino hablamos del primer lugar que ahora quién es en tu vida. Cuando tú entiendes quién es el primero y está sobre ti, es el primero y todo cae ante sus pies. Yo caigo primeramente, cuerpo y alma, espíritu, ante Cristo, y todo lo que yo tengo o lo que puedo alcanzar cae, todo se somete a Cristo. Pues esta iglesia, veamos los versos anteriores, en el capítulo 2, verso 1, para poder entender el contexto. Apocalipsis es el libro de la revelación que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Juan cuando él estaba en la isla de Patmos, por la causa de Cristo, por la causa de la predicación. Algunos dicen que estaba preso, otros dicen que él se escondía en esa isla. Pero la cosa es que por la causa de Cristo él estaba en esa isla de Patmos, y vemos en el capítulo 1 que él estaba orando. Él siempre estaba en el Espíritu delante de la presencia de Dios. Una edad ya muy avanzada, y en su corazón lo único que él deseaba, entiendo yo, era estar en la presencia de Dios, sin importar dónde haya sido exiliado, dónde haya preso, como el apóstol Pablo. Estuvieron presos en Filipos y ellos alababan y ellos cantaban himnos. Lo único que había en el corazón de ellos era amar a Dios, sin importar las circunstancias de las cuales ellos estuvieran viviendo. Y se le aparece el Señor en gloria, Cristo resucitado en gloria, hermanos, en gloria, que Él dice que caí como muerto delante de la presencia de Dios. Y el Señor dice, no temas, no temas. Y se le presenta, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que ha venido, ha muerto y ha resucitado y está en la gloria. Lo consuela, le dice, yo estoy contigo, es verdad, aquí estás, digamos, en una isla, pero no estás solo, mi presencia está contigo. Y es una de las gran bendición que todo creyente podamos tener un día, estar en la presencia de Cristo, estar un día en la presencia de Dios. Y le dice, yo tengo un mensaje, y este mensaje son para 7 iglesias de la temporada, del tiempo. Pero voy a tocar solamente el mensaje de Éfeso, que es la que el Señor ha puesto en mi corazón que lo diga, que lo enseñe. Y Él dice en el capítulo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. No podemos interpretar esto literalmente pensando de que hay un ángel, sino que la palabra ángel en el original es ángelos, y está hablando, el significado es un mensajero. Es un mensajero de parte de Dios, y Dios ha puesto en la iglesia autoridades como pastor y sean mensajeros de Cristo. Mensajeros de Dios. Y le dice que tiene los 7 estrellas en su diestra. Cuando tú vas al capítulo 1, verso 20, está la interpretación de esto, porque el mismo Señor le da la interpretación a Juan de quiénes son las estrellas y quiénes son los candeleros, a la cual Cristo estaba en medio de ellos. Verso 20, capítulo 1. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces era un mensaje para las 7 iglesias, y el Señor le dice, le muestra en figuras. El género literario del Apocalipsis es apocalíptico, y vamos a encontrar muchas figuras literarias, vamos a encontrar muchos símbolos que no se tienen que interpretar literalmente tal cual como lo lees. Necesitamos el Espíritu de Dios, discernimiento, y nos dé la interpretación como tal, y algunos elementos que nos puede llevar al original a entender el pensamiento del autor. Pero no es que Juan quiso escribirlo así, apocalíptico. Fue la revelación de Dios mismo, y le mostró ángeles, le mostró caballos, le mostró jinetes, copas, así. Pero el mismo Señor le da la interpretación. Y tenemos que alcanzar nosotros, por medio del Espíritu de Dios, que Dios nos ayude a poder interpretar el mensaje principal. Entonces, estoy tratando de interpretarlo conforme la misma Escritura lo interpreta. Las 7 estrellas, dice, son los ángeles, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Sardis y la Odisea, ¿no? Las 7 iglesias. En toda la región de Asia Menor, el día de hoy, es todo lo que es Turquía. Todo lo que es la parte del norte del mar Mediterráneo, la parte derecha de Turquía. ¿Cuál es el mensaje? Verso 2. Antes, en el verso 1, debemos entender que Cristo es el que está en medio de las iglesias.
Él es el que tiene el control de las iglesias. Él es el que tiene el control de los mensajeros, del ministro, del pastor, de los ancianos de la iglesia. Los pastores los pone Dios, la iglesia la edifica Cristo. Es de Él. Si a veces pensamos de que Dios no está en este lugar, no, sí está, hermanos. La iglesia es del Señor. Es del Señor. Los pastores no los ponen los hombres, hermanos. Los pastores no los pone la iglesia. La iglesia lo que hace es confirmar en el orden de la organización del llamado de Dios que Él ha dado al ministro. Yo me siento muy honrado de haberse llamado por Dios. No lo tomo por poco. Pero es una gran responsabilidad. Y le he dicho a Dios, y Señor, soy novato, ayúdame. Y ten misericordia de mí también. Y ten misericordia de poder hacer las cosas conforme a tu gloria y conforme a tu honra. Sus planes y sus propósitos que Él tiene conmigo. Todos ustedes, mis amados hermanos, conocen el contexto de donde yo he salido. Y algunos hermanos me han visto en el mundo, cómo yo he vivido, qué es lo que yo hacía. Pero eso ya fue atrás, eso son cosas viejas. Cristo me ha lavado, me ha limpiado, me ha purificado, me ha justificado. Tengo una fe, una esperanza y lo espero a Él. Y he tomado sus promesas y por gracia y misericordia de Dios le he creído que soy templo del Espíritu de Dios y por gracia de Dios, por gracia de Cristo, he tenido una experiencia con el Espíritu de Dios, de ser bautizado con el Espíritu de Dios, para su gloria, para su honra. Le he empezado a creer a Él, le he empezado a creer su palabra, sus promesas, y me he metido en la búsqueda, en la llenura de Dios. Todos ustedes se acuerdan, este lugar era el lugar, cada vez que yo entraba a la iglesia, de rodillas en este altar. A veces es raro ver a alguien aquí orar. Es raro el día de hoy. No importa el lugar donde tú ores, ¿verdad? La cosa es que tú te humilles. Pero antes, hermano, cuando uno venía acá al altar, sin llamado, sin ser llamado, tú reconocías que el venir aquí, postrarte aquí en este lugar, era postrarte delante de Dios y derramar tu alma. Yo me quedaba dormido en este lugar porque yo necesitaba descansar con el Señor. Yo necesitaba entregarle mi vida. Yo reconocía que era un pecador y tenía luchas en mi mente, en mi corazón. Pues Dios dice que Él tiene el control de los ministros. Él tiene el control de su iglesia. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. En el verso 2, yo conozco tus obras. Dice ahí la palabra de Dios, capítulo 2, verso 2. Yo conozco tus obras. En el capítulo 2, versos 2 al 3, es como que el Señor va a alabar a la iglesia. Es como que va a reconocer el trabajo, el esfuerzo de una congregación, de su iglesia. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, la paciencia que tú tienes. Doy gracias a Dios, a mi pastor, a mi hermana Rosario, por la paciencia que me han tenido. Un día me botaron de mi casa, me vine a dormir en este local. Y ellos me recibieron en su casa. Y conocí una familia pastoral, la disciplina. Y no quieren decir que sean perfectos, porque conozco también, conocí, vi problemas, discusiones, no se ponían de acuerdo temas, y eso era normal. Yo tenía en mi mente que ser pastor era perfecto, sin falla, sin arruga, es decir, mejor dicho. Pero no, yo conocí una realidad que también un siervo, una sierva de Dios, también pelea la batalla. Dentro de sus hogares también hay debilidades, situaciones, errores. Y eso Dios me mostró. Ese fue parte del discipulado que yo pude tener y doy gracias a Dios. Pero el Señor dice, yo reconozco ese trabajo, ese arduo trabajo, esa paciencia, esa perseverancia que tienes. Gloria a Dios. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Doy gracias a Dios que el pastor lo que acabo de decir y me llamó la atención y hacerme recordar que en este lugar se debe predicar la palabra de Dios. Y el Señor nos está diciendo que somos temerosos. Somos muy cuidadosos de los falsos maestros, somos muy cuidadosos de los falsos predicadores, estos emocionalistas y hablan, sí, idiomas, gloria a Dios, no me gusta hablar de ello,
pero hay discernimiento que Dios le da a la iglesia de saber de qué es lo bueno y lo malo que viene de Dios y qué no viene de Dios. Y doy gracias a Dios que aquí yo he sido discipulado de ser temeroso a eso. Y a veces, hermanos, a los hermanos que tienen parte acá también, yo los veo, los oyo, los escucho. Que en mí, si eso es o no es, digo, Señor, ayuda que podamos crecer. Pues la iglesia estaba así de Éfeso. ¿Por qué? Porque en la primera carta de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, te he dejado para que tengas cuidado, para que esos que van a venir para enseñar fábulas, ideologías de géneros, mentiras, son para desviar a la iglesia. La tarea de Timoteo era que fue encomendada por Dios, por medio del apóstol Pablo, de seguir predicando la palabra de Dios, de seguir enseñando la doctrina, las que fueron sembradas en un principio. El propósito de la primera carta de Timoteo es poner en el orden que es un obispo, que es ser un diácono, la manera de cómo deben de ser piadosas a las mujeres. No dice la manera de vestir. El contexto de Éfeso es que la diosa Artemisa, prácticamente la preeminencia de las mujeres, en la iglesia querían tomar el dominio de las mujeres. Y venían con sus peinados y venían con todos sus vestidos ostentosos y decían, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Y venían así, como en el mundo se vestían, como eran antes en su manera de vivir. No es que Dios esté diciendo cómo tengamos que vestirnos, sino de la manera piadosa en el corazón que debería tener la dama. Obras de una dama que esté en la presencia de Dios y sepa discernir lo que es ser modesto, modesta, decente, y no con lo externo. A los hombres le dice deben orar, de estar en plena comunión con Dios. Saber discernir las autoridades que gobiernen bien sus casas. Que sepan enseñar la palabra de Dios. Que sean aptos para recibir. Que sean hospedados. Escuchaba en la conferencia, ¿verdad? Que en Estados Unidos, Puerto Rico, pues ya no hospedan, ¿no? Decía el pastor en Puerto Rico. En la convención ya no hospedan. Eso habla del amor de una iglesia, aún en el liderato, en el cargo que tú tienes. Ser ejemplo de hospedar. Ese es el amor de Dios que pone la iglesia para amar al prójimo, pero en la responsabilidad dentro de la iglesia. Y esta iglesia lo estaba haciendo bien. Éfeso lo estaba haciendo muy bien. El Señor le dice, lo está haciendo bien. En este sentido conozco. Rechazan a los malos. En el verso... vemos 6, también les dice que aún había una secta que son los nicolaítas. Se había levantado ahí un grupito de hermanos que ellos prácticamente consideraban de que ya la ley de Dios ya no es aplicable para el día de hoy, podían comer carnes para ídolos, el culto era término de depravados, hermanos. Entonces ya ellos, la iglesia entendió de que eso no era de parte de Dios y rechazaban esas sectas. Y el Señor dice, verso 6, 2:6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. La iglesia aprendió a rechazar lo que era pecado, pecaminoso, de lo que dañaba al cuerpo de Cristo, de lo que ofendía a Dios. Toda enseñanza práctica rechazaron, entendieron qué era lo bueno, qué era lo malo, lo sano, lo santo, lo profano. Y nosotros como iglesia lo hemos aprendido, y lo digo porque lo veo. Cuando vamos a una convención, yo me doy cuenta que ninguno de nosotros va al altar porque alguien dice, vengan acá. Y porque hemos sabido discernir cuando es de la voz de Dios. Sin embargo, yo les digo que en esta convención hubo un llamado que sí me partió el alma, hermano, que me tuve que tirar rostro a tierra, sabiendo que el que me estaba llamando era Dios. Y era la voz de Dios, que me hablaba y me ministraba de ser un siervo de Él, humillado a sus pies y darle la gloria. Todo bonito, no podemos estar preocupando los nuevos líderes, gloria a Dios, que están en el cargo de la educación cristiana, en las misiones. Van a trabajar muy bien, se van a esforzar, tienen principios doctrinales. Ok, todo muy bien. Lo van a hacer para la gloria de Dios, lo van a hacer para la excelencia. Ahora viene lo bueno, en el verso 4. Pero tengo contra ti lo siguiente, que has dejado
tu primer amor. La palabra dejar es la misma palabra cuando el Señor le dice a sus discípulos que estaban pescando, ¿no? Venid por de mí y haré pescadores de hombres. Y ellos soltaron las redes. La misma palabra es cuando dice, si tú tienes algo, te está viniendo a dar una ofrenda, diezmos, y te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, primero un costadito, deja tu ofrenda, reconcíliate, y ahí viene, déjala. Esa palabra de dejar es soltar. Soltar. Y lo que está diciendo el Señor, ustedes soltaron mi primer amor. No es el amor emocional, ese fuego, Dios, qué bonito, sí voy a servir, voy a trabajar, cuenten conmigo. El primero que Él es en nuestra vida. La iglesia, los ministerios, los trabajos, los cargos empezaron a tomar el primer lugar a Dios. Y eso pasa, hermanos. Cuando yo empecé la transmisión, yo le tengo que confesar, perdí mi comunión, porque estaba preocupado en grabar al pastor, a la hermana Rosario, y estaba en mi afán, era que cable pongo, medio de pandemia. Cuando me dijeron, ¿sabes qué, John? Hasta aquí nomás, no te preocupes, otro hermano lo va a hacer, me dolió mi corazón y hasta me quejé, pero ustedes a él sí, a mí no. Eso era primero. Allá le dije, Anthony, ¿estás ahí? Presta atención. ¿Qué es tu primer amor para ti? ¿Qué es? Gracias. ¿Qué es? ¿Quién es? Una cosa es qué es y otra cosa es quién es tu primer amor. ¿Cómo se puede manifestar que Cristo es nuestro primer amor? Cuando lo tienes en el pensamiento, mis hermanos. Dice que el corazón está en nuestra voluntad. Mira, voy a trazarlo de esta manera. En el pensamiento hebreo, judío, cuando habla del corazón, habla de la voluntad. Habla de la voluntad. La razón, el raciocinio, los pensamientos y las emociones. Hay más derivados, pero solamente voy a tocar estos 4. La voluntad. ¿Qué es la voluntad? Lo que yo soy, lo que yo quiero, el yo. La razón, es decir, la ciencia que Dios nos ha dado, el discernimiento de entender, ciencia, de entender sabiduría, de entender qué es verdad y qué es mentira. Pensamiento, ese es el almacén de poder pensar y hay muchos pensamientos que dan vuelta, bueno, malo, todo almacenamos, todo recibe un pensamiento. Es como decir una cápsula que viene de pensamientos, de razones, verdades, mentiras, todo está almacenado en el pensamiento. Y las emociones es lo que el espíritu empieza a sentir. Es lo que ya, si estoy triste, estoy alegre, estoy triste, estoy emocionado, estoy en pánico, miedo, temores. Entonces, el corazón, todas esas cosas se resumen en el corazón. Y le dijeron a Jesús, Señor, de todas las leyes, de todos los mandamientos, 613 y tantos, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor cita el Shema. Cristo cita, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, voluntad, mente, ciencia, pensamientos, emociones. Con toda tu alma, que es la vida. Cuando hablamos del alma, es la vida. El espíritu, el alma, es decir, la fuerza, la vida. Y cuando habla, y con todas tus fuerzas, es el espíritu prácticamente que te impulsa. La fuerza que te impulsa. Entonces en el Shema, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, 5 en adelante. Oye Israel, estos son los estatutos y decretos que yo pongo hoy para que tú tomes posesión de la tierra que yo te daré. Pero amarás al Señor tu Dios, mente, cuerpo, alma y espíritu, todo tu ser. El principio de Jehová su pueblo, Cristo, el principio a los fariseos le había preguntado, porque ya Cristo en un debate había hecho prácticamente, demostrado el tema de la resurrección, pero él dice, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se resume toda la ley, todos los mandamientos, toda la palabra en esos 2 mandamientos. Primero, ¿quién es? Dios. Y Cristo le está diciendo,
Pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Adiós. Tú puedes estar acá, reflexionemos. Y podemos que no estemos orando en la casa. Tú puedes decir, no, yo sí oro. Mira, cuando tenemos problemas en nuestra casa, situaciones que la mente, la razón nos dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, oro. Pero amar a Dios es que no es porque tú recibes algo de Dios. Es decirle, Dios, te amo. Decirle con todo tu ser, te extraño, te deseo. Me quiero parecer más a ti, Jesús. En mi oración de mi casa estoy hablando, no aquí. En el lugar secreto que el Señor le dijo a sus discípulos, oréis en el lugar secreto, no en público, acá estamos en público. Ahí, Señor, te amo, te extraño. Un día de trabajo, un día de tus afanes, llegar a tu casa y llegar ahí, atender todas tus labores, todo lo que tienes que atender, es parte de... Dios no te pide que abandones eso. Dios dice, tenemos que ser responsables con lo que hemos planificado. Al construir la torre, ahí hay que ser responsable. Lo que Dios dice es, en el secreto con Dios. Una cosa es hablar con Dios porque estoy agradecido de lo que yo he recibido. Y primeramente la salvación. Primeramente la salvación. Gracias porque soy salvo en Cristo, en ti, Señor. Como dijo en la carta capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Una oración agradecida porque somos bendecidos ¿en dónde? En la presencia de Dios. Pero otra cosa es en tu secreto con Dios, dice, Señor, te extrañé y me duele mi pecado que he cometido. Señor, tengo asco de mí, porque siento que te engañé, siento que te traicioné. En la presencia de Dios estoy diciendo. Porque hay muchas maneras de orar, gratitud, agradecimiento, peticiones. Y créanme que oramos muy bien por pedir y tenemos respuestas de Dios. Y gracias a Él que tiene tanta misericordia, que fortalece más nuestra vida cuando Dios responde. Y cuando no responde, ¿cómo actuamos? ¿Sigue siendo Él el primero? ¿Sigue siendo Él el Señor de nuestras vidas? Eso le estaba pasando a la iglesia. Y como Dios es bueno y misericordioso, voy a hablar tres puntos bíblicos para restaurar nuestro corazón. Dios los pone en la palabra. Verso 4, verso 5. Vamos a verlo por parte. Recuerda. ¿Qué es recordar? Traer a la mente algo. Tenemos que traer a la mente algo. En la mente hay mucho pensamiento, muchas cosas. El Señor dice, trae a la mente, por tanto, esta palabra, de. Hay muchos lo dicen, ¿dónde estás? ¿Dónde has caído? Dice, de dónde has caído. Me indica de un lugar, morfológicamente hablando, gramatical, de un lugar. Recordemos de dónde hemos caído, en un lugar donde hemos estado, con Dios. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, todos queríamos que Él sea el primer lugar. Y dábamos gracias por lo que recibimos. Pero el deseo mayor que había en nuestro corazón por medio del Espíritu de Dios era desear, anhelar ser como Él. De andar como Él andaba. De hablar como Él hablaba. De relacionarnos como Él se relacionaba con el Padre.
de sentir el dolor como él lo sentía cuando su amigo murió, lloró, Jesús lloró. Queríamos perdonar como Jesús perdonó cuando venía la ofensa hacia nosotros. Eso éramos algunos de nosotros cuando empezamos los caminos de Dios. Queremos perdonar a todo el mundo. Queremos que todo el mundo sea salvo por Cristo. Lo anhelamos, lo deseamos, queremos estar en la presencia de Él. Y el Espíritu nos va indicando que eso no está bien. Ya, Señor, y ayunábamos y orábamos. Había una vigilia, ¿por qué? Porque el principio antiguo, ya no se escucha ese principio, las vigilias eran, ¿sabe por qué? ¿Para qué eran las vigilias, hermano? Para deshacer las obras del enemigo y los deseos de nuestro corazón pecaminoso, porque era la intención de ¿qué? De meternos a la presencia de Dios. Y era tan normal escuchar una prédica, 2 prédicas, 3 prédicas. Era tan normal. Cuando teníamos que despedirnos, no queríamos la despedida. Y cuando uno salía, era, Dios me habló de esto, a mí Dios me habló de aquello, me voy movido. En los ayunos, yo ayunaba, porque aún hasta el día de hoy, hermano, a veces viene a mi mente el olor a marihuana, el olor a pasta. Y cuando viene eso a mi mente, yo he tenido que, Señor Dios mío, saca eso de mi mente, de mi corazón. Y a veces cuando eso se vuelve así muy fuerte, a veces yo paso, veo a alguien y siento así el enemigo que trata de como que persuadirme, verme. Tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que tirarme a los pies de Cristo. Había un momento, hermano, que yo he terminado, me han botado de mi trabajo porque los he dejado para venir acá a orar. Porque he sido consciente de que no he querido pecar contra Dios, no he querido fallarle, no he querido abandonarlo, no he querido hacer algo para ofenderlo. Gracias. No he querido. Y eso es porque el Espíritu de Dios había puesto su amor en mí. Y eso porque el Espíritu de Dios ha puesto discernimiento en mi mente, en mi corazón, de saber que no debo de pecar contra Dios. Debo de amarlo, el verdadero amor, humillado delante de Él. Pensemos, ¿dónde hemos estado? Un día, donde tu corazón fue derramado delante de Dios, hermanos. ¿Hace cuánto tiempo ese corazón no está en el suelo con Dios? Reconociendo que la voluntad, reconociendo que nuestras emociones, nuestros sentimientos están en contra de Dios. Están en contra de su presencia. Ya ni deseamos ser llenos del Espíritu Santo. Yo me acuerdo, hermanos, ya hace rato, de verdad, no veo a un hermano en Cristo siendo bautizado con el Espíritu de Dios. Hace rato. Ya no hay ese deseo de estar en la presencia de Dios, ser lleno de su Espíritu. Ante los ayunos, hermano, con todo respeto, yo amo mucho a mi iglesia. Pero los ayunos, hermano, acá eran lloros, hermano, lágrimas. Y no del que está dirigiendo la oración. Podía oírnos entre nosotros, hermano. Yo podía saber el dolor de mi hermano y de mi hermana derramando su alma, y eso también me tocaba y también me iba al suelo y dije, Señor, quebranto, porque teníamos el deseo de estar en la presencia de Dios. Algunos aquí ya me ven la hora, ya nos queremos ir, porque hace calor, pero estás en la playa, o sea, allá también sale el sol. Tú estás jugando fútbol, pero si el sol también está ahí, o juegas en el templo, o juegas bajo sombra. Seamos sinceros, ya no queremos estar en la presencia de Dios. Dice, y arrepiéntate. La palabra arrepentimiento, metanoia, no metanoia, es cambio de mente. Cambiar de lugar, de dirección de lo que estás pensando ahora, para ahora pensar lo que ya el Señor le está diciendo. Recordemos, estaremos recordando, estar en la presencia de Dios. Esta palabra
estaba examinando bastante. Yo escuché la prédica del domingo pasado del pastor Carlos. Fue muy dura, ¿no? Creo que el Señor nuevamente nos quiere hablar para que sepamos con mucha claridad, porque lo sabemos, pero se nos olvida, que debemos de arrepentirnos, mis hermanos. El hijo pródigo se dio cuenta en la condición que él estaba. Y en su mente pasó algo. Él volvió en sí. Algo pasó en él. Y él volvió a mirar atrás. ¿Dónde estaba él antes? En la casa de mi padre. Rico, comida, vestimenta, paz, autoridad. Y yo acá. Pues dice, me levantaré y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Y él se puso de pie y conocemos la historia. Eso es en la práctica arrepentimiento, en la práctica. Pero empieza en el corazón, empieza en la voluntad. Ya lo tienes en la razón, ya sabes, ya te estás dando cuenta, sí, estoy pecando contra Dios. Pero no, falta. Ahora mi voluntad se tiene que humillar. ¿Qué es humillación? Ponerme por debajo de Él, ponerme por debajo de Dios. Mi voluntad se pone por debajo, muy por debajo en la voluntad de Dios. Es reconocer mi culpa, es decirle, oh Dios, soy culpable. Una cosa es decirle, Señor, perdóname mi pecado, eso es perdón, pedir perdón. Otra cosa es arrepentimiento, es Señor, me estoy dando cuenta de dónde yo estoy, qué es lo que hice contra ti, solo contra ti he pecado. Mi pecado está delante de mí, mi Dios, ten misericordia de mí, soy culpable. Soy culpable, es mi culpa. El arrepentimiento va con ser responsable de mi acción, de mis acciones, que está mal delante de Él. Y eso habla de la mente, de la razón. Ya sabes que tenemos que arrepentirnos. En el pensamiento viene después un dolor. No va a haber dolor si no te arrepientes. Cuando viene ese dolor es por medio del Espíritu Santo que te hace sentir a ti que le has fallado a Dios. Como cuando estamos enamorados, todos nos hemos enamorado de alguien. ¿Cuántos no nos hemos sentido mal cuando algo ha pasado y ella está molesta o él está molesto, ya no me quiere llamar, ya no me ve, ya no me escribe? Y hay un dolor o no hay dolor, hay un extraño por ello. O sea, hay como un sentimiento, algo que está influenciando. Cuando tú te enteras que es porque tú le fallaste, hay un dolor. Me siento mal porque le he fallado. Me siento en el corazón, en la mente, eso. Y ahí viene la mente, en los pensamientos, le he fallado. Señor, ¿ahora qué hago? Queremos hacer todo con tal de agradable. Queremos tratar de remediar los asuntos. Tratamos bien eso. ¿Por qué? Porque ahí hay un arrepentimiento. Luego viene la parte que ya cuando estamos delante de parte de Dios, Señor, es verdad, he fallado. Soy culpable. Es más difícil del arrepentimiento, lo más difícil del arrepentimiento es aceptar la responsabilidad personal. Es lo más difícil del arrepentimiento. Muchos nos podemos arrepentir, pero no queremos ser responsables del juicio, de la culpa. No queremos aceptar que Dios nos diga, sí, eres culpable. Sí, eres culpable. Y la verdad es así, somos culpables. Somos culpables por nuestros pecados, por nuestras faltas. Pero por nuestro fracaso. A veces queremos aparentar y según yo, nos hemos arrepentido, pero no hay sentido de culpa. No lo hay. Cuando hay un sentido de culpa, ¡sufrimos! ¡Sufrimos! No queremos nada, nada de nada. Solamente querer oír, sí te perdono. Cuando oímos, ya te perdoné,
Gracias. David dice, no quites de mí, Señor, tu Santo Espíritu. Tu presencia no la quites. Y esto es la parte más fuerte, hermanos. Este mensaje es para restaurarnos, no para hundirnos, hermanos. ¿Okay? Una vez que nos hemos arrepentido, ya hemos pensado dónde hemos estado, estamos pasando por esa experiencia del corazón de verdad que hemos fallado a Dios. Y Dios tenga misericordia y nos perdone. Que sabemos que Dios tiene misericordia y perdona. Pero no abusemos de eso, creyendo de que ya como Él perdona, me va a eximir de lo que tengo que sentir por mi pecado. No hagas eso. Porque se va a endurecer tu corazón, como dice la palabra, prácticamente se cicatriza. Una de las razones por la cual Dios no permitió que Adán y Eva comieran del árbol de la vida es para que no vivan eternamente en la condición en la cual cayeron. Y eso lo voy a hablar después. Eso lo voy a hablar acá después. Dios quiere restaurar, limpiar, purificar, restaurarnos con Él. Él es el Señor. Él quiere que nosotros estemos delante de Él en arrepentimiento, en súplica, en ruego, humillados delante de Él. He dicho que estar humillado delante de Él es que mi voluntad está por debajo de Él. Hágase tu voluntad. Y el Señor demanda lo siguiente: y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es hacer las primeras obras, hermanos? La primera obra es de amor, hermano, de correspondimiento del amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Empezamos a amarlo nuevamente a Él. La primera obra de gracia, de adoración. Amar no es por las cosas que yo le doy. Yo le quiero una rosita, ¿no? En estos días he estado, el día del amor y la amistad, ya te doy una rosita, te doy un peluche, unos chocolates. Eso son cosas. Amar es unirte a Él, unirte al amor que Él derrama sobre nuestros corazones, corresponderle a Él igual, de la misma manera, en el espíritu, en el amor, de decirle, oh Dios mío, sin ti nada soy. Señor, estoy muerto, sin ti, mi Dios, no tengo vida, necesito de tu amor. Derrama tu Espíritu Santo en mí para yo también corresponderte. Cuando hay una relación de dos personas, uno anhela que también lo que yo doy, también recibir. Por eso en 1 Corintios capítulo 13, el amor no es fingido, el amor no busca lo suyo propio. Si nosotros decimos que amamos a Dios y no estamos unidos en Cristo, es chatarra. Chatarra le estamos dando a Dios, no amor. Hermanos, Dios me ha ministrado bastante esto, que confieso, me preocupé por la obra, me preocupé por el ministerio, me preocupé por la teología y la doctrina, pero cuando vino esta palabra a mí, hermano, todo cayó, todo se cayó. Cayó, ¿por qué? Porque no le estaba correspondiendo a mi Señor, amarlo, por lo menos en lo que Él me ha enseñado, cómo amarlo. Ninguno de nosotros va a poder amarlo más a Él como de lo que hemos recibido, pero en los medios de gracia Él nos ha dado para poder hacerlo. Y el Señor demanda hacer nuevamente esas obras, porque como habla del arrepentimiento, cambio de mente, significa, yo estaba caminando por allá, no lo estaba amando esto, eso trae. Ahora es Él, ahora es Él. Habían 10 leprosos, y termino. Dios me ayude. Jesús, maestro, lo vieron pasar. Ten misericordia de nosotros. Leprosos, apartados, inmundos, desprestigiados, aparte de la enfermedad que ellos tenían, todos psicológicamente, mentalmente dañados y destruidos. Todos hemos estado así.
todos. No hay nadie que pueda decir yo no, todos. Pero cuando vieron a Jesús, Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el Señor dice que los oyó y le dijo, como dice la ley, presentados a los sacerdotes, y la ley levítica dice que el sacerdote los evalúe, los examine y vean el tema. Dice, por favor, vayan a los sacerdotes. Y ellos obedecieron los 10 y empezaron a leer los 10. Pero había uno que se dio cuenta que ya no podría. Se dio cuenta uno, seguramente sus manos, sus vendas, no sé si sus vendas ya habrán estado así limpias, blancas, como esta camisa, porque un leproso tiene las vendas todas llenas de sangre, de pus, amarillo, apesto. Seguramente él se dio cuenta yendo hacia el sacerdote y dijo, no. Dice que él corrió adorando, glorificando a Dios. Glorificándolo, dándole gracias. Dice la Escritura que él se humilló a los pies de Cristo y le dio adoración, le dio gracias. Esa es la obra que tenemos que volver. De estar bajo sus pies. Si Dios te bendice con un cargo, un ministerio, dale gloria a Dios. Pero no hay mayor gloria que estés a los pies de Cristo, humillado, adorándole, sirviéndole a Él. No por lo que Él te dio, sino porque solo Él es digno de entregarle mi vida. Y en mis labios haga, Señor, lo que amo de verdad, que amo de verdad. Te extrañé, Señor, he pensado mal en este día. Señor, perdóname, que tú lo conoces todo. Pensé en esto, pornografía, codicié a esta mujer, codicié a ese hombre. El estudio me tiene mal, el trabajo, los quehaceres de la casa, mis hijos, el colegio. Perdóname, Dios, porque pienso en todo, pero menos en ti. Tengo que decir algo, lamentablemente la iglesia de Éfeso desapareció. Y el día de hoy es un lugar donde el cristianismo es difícil. El candelero no es el que da la luz. El candelero es el soporte de la luz es Cristo. En las copitas el Espíritu Santo, el aceite, y brilla Cristo. Hoy día puede que estés bien. Pero cuidado, que estés dejando poco a poco ese amor y un día ya no estés. Un día ya no te veamos. Dios no permita que esta iglesia algún día desaparezca, que llegue hasta que llegue Cristo. Oye lo que dice el Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, dice las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Me llevó al Génesis. El hombre por causa del pecado fue destituido de su presencia y ya no podía comer más del árbol. Ahora comemos nosotros en Cristo Jesús del árbol, de Él. Pero también le está hablando en esta noche lo que el Espíritu ya está hablando a los no convertidos, a los que no están comiendo ahorita del árbol de la vida. Y este es un mensaje para los que no son cristianos. Esto es un mensaje para aquellos que estaban en la congregación, estaban yendo a la iglesia y Dios le está hablando. Si el Espíritu te está hablando, si vences el pecado en Cristo Jesús, vas a poder disfrutar del fruto que es Cristo Jesús en tu vida. Ninguno de nosotros, todos nosotros, por causa del pecado, no podíamos disfrutar del árbol de la vida, que es Cristo, de su presencia, de su amor, de su perdón, de su carácter en nuestra vida. Si el Espíritu de Dios nos está hablando, volvamos a Cristo. Volvamos a Cristo. Como dijo y termino, cuando Pablo le dijo a la iglesia de los Filipenses en el último verso, un amor inalterable. Un amor inalterable. Y si Dios quiere, seguimos sirviendo. Si Dios quiere, en la posición que te puso, en lo que el Señor ha determinado para su servicio, gloria a Dios. Pero primero es lo primero. Oramos.
Padre, te damos primeramente a ti toda la gloria, gloria y alabanza, porque tú eres Dios, porque tú eres el que eres, el gran yo soy, el principio y el fin, Señor. Siempre has sido, nunca dejarás de ser. Gracias por permitirnos de amarte, Dios. Gracias por permitirnos, Señor, oh Dios, de disfrutar de ese amor tuyo ahí en esa cruz que fue donde derramaste todo tu amor por nosotros. Y fueron expresadas, Señor, con tu vida, con tu alma, con todo tu ser. Y esas palabras tan lindas y maravillosas que puedo oírlas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora permítame, Dios, humillarme delante de ti, amarte y esperarte hasta que tú vengas, mi Señor, porque mi deseo es conocerte más. Mi deseo es parecerme a ti, mi Dios. Y desecha en mí todo pecado inmundo que ofende tu nombre. Todo aquello que, Señor, me separa de ti, mi Señor, ayúdame a desecharlo. Y no vivir una vida engañada, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, gracias por este privilegio, por amarme, por hablarme primero. Gracias, gracias. Bendice a mis hermanos, bendice a tus hijos, bendice esta iglesia, Señor. Estoy tan agradecido, Dios, que un día pude entrar en este lugar y te conocí. Y pude oírte, y pude ver luz. Y vi la luz tuya, Cristo, que me humillé y te acepté, Señor Dios mío, Padre, y me ayudaste para poder conocerte. Y hoy soy lo que soy por pura gracia y misericordia tuya, mi Dios. Pero te ruego y te suplico que nunca pierda el amor que tú has sembrado en nuestro corazón hacia ti, mi Dios. Y podamos volver a ese mover tuyo del Espíritu, Señor amado Dios. A ese amor hacia ti. Donde no hay sueño, no hay pereza, no hay calor, no hay nada de nada que nos separe de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén. Damos gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios.